tener unas charlas ahora con algunas personas, dirigentes políticos, que a mí me resultan especialmente interesantes. Silvia Los Penato, ustedes la conocen, es diputada nacional de Juntos por el Cambio. Además de ser eso, es del PRO, se hizo muy conocida con aquel discurso histórico en el cierre del debate sobre la legalización del aborto en la Cámara de Diputados. En la primera vez, ¿te acuerdan que en el diputado se aprobó y en Senado después no se aprobó, se rechazó, y después en la segunda instancia ya se aprobó las dos? Silvia, voy a contar la historia de esta nota. Silvia iba a salir con nosotros ayer y no hubo tiempo y estuvo escuchando el programa. Y íbamos a hablar un poco sobre lo que pasó en la apertura de sesiones ordinarias, cuando se retiraron, se fueron, etcétera. Y la agenda va cambiando y después me escribió, me hubiera gustado participar en el debate porque es parte del movimiento feminista, del debate sobre sobre el tuit de Gómez Alcorta, donde decía: es tu papá, es tu hermano, es tu hijo, es tu vecino. Así que vamos a empezar charlando de eso y después charlaremos un poquito sobre la coyuntura política y sobre todo lo que se avecina en el Congreso respecto del acuerdo con el fondo. Silvia, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ernesto. A ver, me dio gracia tu mensaje de ayer, que decía: estaba escuchando y quería intervenir. Así que sí, eso me pasó porque, como yo te he dicho, yo soy oyente, además, digamos, ¿no? Entonces, en esos momentos que tenés ganas de participar del debate, que fue interesante, digamos, en esas miradas, y fue un poco lo que se reflejó también en las redes sociales, más civilizadamente, porque en las redes sociales a veces los debates, sobre todo en Twitter, se ponen como un poco violentos también, ¿no? Y en definitiva no se pueden mirar las distintas perspectivas. Pero yo, en esto que ustedes comentaban ayer, tengo una mirada que se acercaba a la tuya en términos de que creo que fue el tuit de Eli fue desacertado. Pero no fue desacertado porque algunas de las cosas, porque no entendiéramos el contenido, digamos, quienes conocemos a qué se estaba refiriendo. Me parece que le habló como a un público más entrenado para entender lo que estaba diciendo, y no habló como una ministra que es una ministra de todos, de las personas que creen en el feminismo y de las que no creen en el feminismo, de las que tienen lecturas feministas y las que no tienen lecturas feministas. Y que me parece que en ese sentido ese tweet se quedaba muy corto para explicar, y que sobre todo no respondía a la expectativa social que uno tiene de un ministro, de un gobierno, en un momento que pasa una situación tan horrorosa, ¿no? Cuando pasa una cosa así, ¿qué es lo primero que uno espera como ciudadano? Primero, la certeza de la condena. Me parece que haber empezado, digamos, hablando sobre que esta definición de que no hay que llamarlos bestias, porque no, digamos, no hay que asimilarlos a los animales, porque en realidad son personas, por supuesto, y tratar de justificar esa no denominar manada, que está muy bien, digamos, como docencia, pero tendría que haber empezado, a mi criterio, primero por condenar. La certeza de la condena es importante también para una sociedad. Saber, este acto es absolutamente repudiable, merece la condena. Es más, nuestro sistema tiene, dentro de su sistema punitivo, una condena elevadísima para estos casos, justamente porque la condena representa la severidad del daño social que ocasiona. En segundo lugar, faltó hablar de la víctima. Inmediatamente de la condena debería haber hablado de la víctima, por lo menos eso es lo que yo espero de un funcionario público, sobre todo de una funcionaria que tiene a su cargo la asistencia a todas estas víctimas de la violencia, no solamente de la violencia física, de todas las formas de violencia y de desigualdad. Entonces, hablar de la víctima, eso también estuvo ausente. Empezó directamente, digamos, haciendo estas disquisiciones semánticas sobre cómo hay que denominar las cosas, para hacer lo que, en tercer lugar, sí está bien, que es utilizar siempre estos momentos de zozobra social para hablar de las causas profundas que lo provocan y que también hay que modificar. Pero era el tercer lugar en el orden, digo, si yo hubiera escrito esa cadena de tweets, ese era el tercer tweet o el tercer párrafo de mi tweet, ¿no? Reflexionemos sobre las causas profundas. Definitivamente hay una cultura
machista que va convalidando, digamos, el abuso que puede pasar desde las cosas más simples del abuso, desde faltar el respeto, el abuso, la violencia verbal, lo que fuere, un piropo callejero que nadie pidió y que genera violencia o temor en quien lo recibe, hasta las formas tremendas, execrables, más violentas, como la violación o el femicidio, digamos. Y se puede explicar eso, y hay que reflexionar sobre las masculinidades que le hacen mal, por supuesto, a todas las mujeres que son víctimas de esas conductas machistas y también a los varones. Digo, toda esa reflexión está muy bien, hay que hacerla, pero primero condenar el acto, segundo hablar de la víctima, y en tercer lugar hacer esa reflexión. Me parece que era lo que esperábamos, y que no hacerlo de esa manera también generó una reacción que me parece que no es buena para la causa general, en la que muchos compartimos, que es que tenemos que luchar contra la violencia y que necesitamos una sociedad más igualitaria en cientos de aspectos. Silvia, acá, como en pocos temas, está todo el equipo queriendo preguntarte algo, así que Yami, dale. Silvia, buen día. Yamila CB te saluda. Hola, a propósito de lo que estás contando, cómo vos esperabas el mensaje de la ministra. Primero, digamos, pensar en que una ministra de género puede no repudiar un acto semejante, bueno, digamos, se me escapa de esa lógica. Después, por otro lado, con respecto a la frase, en realidad la frase que levanta polémica es la de tú puedes ser, o es tu papá, es tu hermano, y muchos se sintieron ofendidos, más que nada los hombres, se sintieron ofendidos porque se sintieron como tocados en la frase. ¿Para vos esa frase es correcta? Más allá del orden. No, yo creo que lo primero que te quiero decir es, vos decís, nadie puede suponer que una ministra está hablando y una ministra tiene que decir. Digo, lo de las suposiciones, así como nosotros, probablemente vos y yo supongamos que quien tiene una convicción profunda de la lucha contra la violencia de género, obviamente que repudia esto. Digamos, me parece que cuando ocupás un cargo público no tenés que dejar que la gente suponga, tenés que expresarte, porque la expresión es muy importante y la palabra oficial, digamos, es muy importante. Así que para mí no es un tema menor que no haya empezado condenando el acto en sí, ¿no? El ejercicio de la violencia en el cuerpo de una mujer. Y en relación a que puede ser cualquier persona, bueno, era de la parte que yo coincidía ayer con lo que debatían ustedes. Por supuesto que puede ser cualquier persona, que los violadores, los homicidas, los ladrones, todos forman parte de la sociedad y están entre nosotros, y no son seres extraterrestres que bajaron a cometer No, a ver, uno está son parte de esta sociedad, Silvia, y conviven con nosotros. Uno está acostumbrado a ver que es el cura más simpático de la parroquia, es el profesor de gimnasia más carismático de la escuela, es el familiar más querido, es el vecino más solidario, es el portero más macanudo, que no digamos, que lo que te sorprende, una y otra vez aparece la perplejidad, pero si era un tipo re bueno. Es decir, eso es, a mí lo que me genera, uno va cambiando el punto de vista, ¿no? A mí el tuit me parece muy provocativo. Vuelvo sobre el tema y me vuelve a parecer provocativo. Si no es como que va al choque de algo que debería ser más didáctico o más sereno para explicar. Eso lo sigo pensando. Pero al mismo tiempo, al ser provocativo, generó un debate y nos obligó a pensar en algo que tiene un efecto positivo también, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, ayer hablamos en casa y mi hijo menor decía, tiene razón, la inmensa mayoría de los hombres tenemos conductas abusivas mal, no somos esos tipos, pero entonces sí, genera eso. Conductas abusivas, digamos, conductas machistas, micromachismos, diría que casi la totalidad, digamos, ¿no? O en mayor o menor medida, casi la totalidad, y ese es el proceso, digamos, de ahí a que... Mira, y hay una diferencia, y esto me parece que por qué hay que ser muy claros en el debate público, porque también se generó esto. ¿Por qué siempre que hablan de los violadores hablan de los hombres? Bueno, porque casi la totalidad de los violadores son hombres. Eso no quiere decir que casi la totalidad de los hombres son violadores, ¿no? Por supuesto que no quiere decir eso. Bueno, hay que ser muy claros cuando uno expresa, y más cuando lo hace desde un rol de autoridad, que no le está hablando solamente, y es más, te lo diría, ni siquiera le está hablando solamente a tu hijo, porque tu hijo, como también te lo decía yo ayer, las generaciones más jóvenes, las generaciones que vivieron su adolescencia y su juventud con el ni una menos,
con el debate instalado y comprendido y hablado, que vivieron con educación sexual integral, buena o mala, pero que tienen esto en la escuela, es muy diferente a otras generaciones. Y Silvia, Para eso seguro que el mensaje es más claro. Ahora, vos desde el gobierno, desde tu lugar, tenés que hablarle a todos. Y yo digo, esa parte, al final, o después de condenar, y después de hablar de la víctima, ¿no? Recuperar a la víctima. y ahora, Silvia, Que debería tener un protagonismo central en la preocupación del Estado, porque el Estado que no protegió tiene ahora que estar en la primera línea asistiendo a esa víctima. Claro. Hubo silencio sobre eso también. y en ese punto, Jairo Estracha se saluda, ¿cómo te va? Hola. ¿Vos compartís la posición de la líder de tu partido cuando le pide la renuncia a la ministra y dice que justifica, que el gobierno justifica al que viola? Yo no tengo esa misma lectura del tuit, digamos, ¿no? Yo creo que el tuit es malo por esto que digo, porque me parece que le faltaron las otras dos cosas. Creo que fue directamente apuntando a la reflexión sobre las masculinidades, que es necesaria y que hay que hacerla, pero que frente a un hecho de estas características que genera este estupor y que estamos sufriendo, porque cuando pasan estas cosas, que pasan todos los días, no tan violentas como esas, no tan evidentes, pero la violencia contra las mujeres es una cuestión diaria. Cuando se ponen en el centro de la escena pública, nosotros necesitamos, la gente, los ciudadanos necesitan que de los funcionarios públicos, primero estas otras dos cosas: la condena, el reproche, la asistencia, el acompañamiento a la víctima, digamos, estar ahí, hablar de eso, y después la reflexión. Ahora, Está Silvia, muy bien, digamos, pero yo insistiendo... creo que el orden hace al resultado de lo que vos generás. La reacción se provoca. Estoy segura que si el orden hubiera sido diferente, se hubiera entendido mejor lo que quiso Está decir. bien, Silvia, y se empezaba condenando, ¿no? A ver, para la víctima también es muy agresivo, o puede uno imaginar que es agresivo, que aparezca la presidenta del PRO utilizando esto políticamente. ¿Sí? Porque lo que uno ve en la actitud de Patricia Bullrich no es una lectura, es la reacción en reflejo ante cualquier cosa que pasa. Y en este caso hay una víctima. Entonces salir a decir el gobierno justifica a los violadores cuando ostensiblemente no es así, es injusto, es insensible, incorpora un tema de especulación política en un tema muy doloroso. No sé, yo te iba a hacer la misma pregunta de Jairo, pensando en que quizás sea más grave lo que hace Patricia Bullrich que lo que hace Elizabeth Gómez Alcorta. Yo creo que en esto nos merecemos, como dirigencia política, justamente nosotros primero, toda la dirigencia política, una reflexión profunda en cómo tenemos que abordar estos casos, ¿no? Y mi propuesta es esta. Yo hubiera hecho eso. Hubiera hecho eso, y estando desde la oposición también pido eso, digamos, no otra cosa. Gustavo Gravia, Entiendo, pero no estaba bien. Entiendo que es necesario utilizar cuando hay un femicidio, se habla de los femicidios y los medios ponen la luz sobre eso, y todos hablamos, y por suerte, digamos, a lo largo de los años todos hemos aprendido a hablar mejor sobre el tema, ¿no? Y es una oportunidad para ir deconstruyendo esta cultura machista, para ir entendiendo lo que significa, para generar empatía donde no la hay, porque claramente todo esto tiene que ver con una falta enorme de personalidad, de ver una persona en la persona agredida, ¿no? De parte de los agresores. Hay un montón de oportunidades, pero el funcionario público primero tiene la obligación de hacer, según yo lo entiendo, antes que reflexionar, tiene que condenar, decir qué está haciendo y qué va a hacer, porque en definitiva, digamos, para eso está el ministerio, y después también invitar a la reflexión. Silvia, pero no es una cosa sin las otras dos. Silvia, Gustavo, porque si no se genera confusión. Si hubiera condenado, nadie decía que era justificativo, ¿no? Silvia, Gustavo Grave te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿Cómo le perdón. va, Los Penato? Buen día. Hola, Yo me fui a buscar estadísticas de cuántas violaciones grupales hubo en el último año en la Argentina. Y hubo cuatro. Y en ningún caso tuvo la dimensión, porque fui a los diarios locales de cada lugar, porque los diarios nacionales casi no le dieron tanto espacio. Entonces,
Lo que me pregunto, que yo tengo la respuesta desde qué nos pasa a los medios, pero se lo pregunto a ustedes como responsables políticos. A ver, si hay algo que ocurre en Palermo a plena luz del día, eso parece tener una dimensión porque puede afectar a cualquiera de los que vivimos en la capital federal, y lo que pasó en el Besia en octubre del 2021, en Deán Funes en agosto del 2021, o en Luján de Cuyo en enero del año anterior. Que son casos tan espeluznantes como este y no tienen la misma responsabilidad. Desde la mirada política de ustedes, ¿por qué eso no se ve o no se expone? Como para que, digamos, haya un trabajo desde la política también mucho mayor. Sí, la verdad, Gustavo, no tengo una respuesta. No sé por qué sucede con algunos casos, en todos los temas, ¿no? Sucede con algunos casos que ganan más repercusión y otros que no la tienen. En el caso de los medios, yo se lo puedo decir y creo que estaríamos todos de acuerdo. Los medios están hechos por gente de clase media, los medios nacionales estoy hablando, y que viven básicamente en la zona del AMBA. Entonces cualquier cosa que pase en el AMBA tiene una determinada repercusión. Y si pasa además en un barrio donde se consume mucha gente de la clase social que hace también los medios, puede pasar eso. Pero me llama la atención que ustedes como políticos no reflejen otra cosa. Yo creo que los medios deberían reflejarlo, pero ustedes como políticos deberían reflejar otra cosa, porque, digamos, tienen participación de, no sé, debe haber concejales en el Besia probablemente que les deben estar contando a ustedes lo que ocurrió allá. Sí, la verdad, mira, desde mi lugar y mi trabajo en el Congreso, en la Comisión de Mujer, Géneros y Diversidades, donde efectivamente siempre trabajamos con todos los bloques, ¿no? En general, siempre tratamos de que los proyectos salgan por unanimidad o casi por unanimidad, y trabajamos muy bien. Cada vez que nosotras conocemos de casos, los acompañamos, las víctimas muchas veces, o los familiares de las víctimas en los casos de los femicidios, nos piden que sigamos acompañando un caso, como fue el de Lucía Pérez, por ponerte uno, y que además ahora, digamos, nos trae muchas reminiscencias, ¿no? El caso de Lucía Pérez, que después de juzgada, más juzgada, todo el camino hacia el jury de los jueces, también lo fuimos acompañando y tratando de visibilizar. Por supuesto que nosotros no somos un medio de comunicación, no tenemos ese rol y lo hacemos en nuestro ámbito, y como vos decís, con los que sabemos, con los que nos enteramos, no estamos probablemente todo el tiempo, y tal vez podamos hacer más para mostrarlos, ¿no? Silvia, no sé, Xavi, si vos... Sí. me parece que Xavi quiere hacerte otra pregunta, dale. No, a propósito de lo que venimos conversando y hablando, también al principio hablabas del tema de la víctima. Lo que yo siento muchas veces es que siempre se habla de la víctima en todo sentido, digamos, desde empezar a juzgarla en notas y empezar a ver algunos puntos de la vida y demás, cuando en realidad poco hablamos de los victimarios y en este caso de los violadores. Por ejemplo, también lo que sucedía ayer y estos días en redes es que, bueno, obviamente los medios por una cuestión lógica no se pueden poner los rostros, pero lo que sí hubo una campaña, por ejemplo, en Instagram, en Twitter, en donde la gente ponía la cara de estas personas, de estas 6 personas, para justamente nombres, hasta usuarios de redes sociales. Entonces también me pregunto un poco eso, ¿no? ¿Qué hacemos entre todos para hacerlo? Porque también vos hablabas del tema de que es confuso el orden del tuit y como ministra tiene que hacerlo de otro modo, pero de repente cuando vemos la opinión de, no sé, de Patricia diciendo lo que dice, también presta la confusión, y cuando uno pregunta qué se va a hacer, yo lo que pregunto es qué vamos a hacer todos juntos para que esto no siga pasando, más allá de lo que hace un sector u otro. Sí, dos cosas ahí, Yami. Primero quiero aclarar que yo no dije que es confuso el orden del tuit, dije yo hubiera escrito un tuit con un orden completamente diferente, hablando de dos cosas que la ministra omite, y que creo que ahí está el error, digamos, de omitir, empezar, en mi caso empezaría, pero condenando, hablando de la víctima y sobre todo del rol que tiene su propio ministerio de asistencia a la víctima, y utilizando esa posibilidad que le daba este hecho que tenía tanta repercusión para contar qué tiene el ministerio para ofrecerle a las mujeres que sufren estas situaciones de violencia, y después hacer el llamado a la reflexión sobre las masculinidades que tenemos que transformar, digamos. Eso es lo que dije, porque si no va a quedar como, no, en realidad si cambiaba el orden estaba bien. No, omitió para mí, dos cuestiones esenciales. Silvia, y con respecto a lo otro que preguntabas de qué podemos hacer
¿Qué podemos hacer todos? Bueno, creo que primero tenemos que aprovechar esto para justamente tratar en estos casos de ponernos de acuerdo en establecer qué cosas queremos comunicar que sirvan, que sean, digamos, que produzcan una transformación, que sirvan, que generen tranquilidad. Yo me imagino que muchos padres duermen una noche más intranquilos. La intranquilidad la tienen siempre, pero cuando lo ves frente a tus ojos, a mí me pasa, mamá de 2 nenas, me genera mucha intranquilidad nuevamente. Entonces, saber que hay un Estado que se está ocupando, que condena esto, que va a seguir el caso, que la justicia va a hacer lo que tenga que hacer, que esa víctima no va a estar desamparada, me parece súper importante. Y después no abandonar el otro debate, no abandonar el debate sobre la necesidad de transformar los roles de género en la sociedad, sobre todavía todo lo que nos queda de inmensa desigualdad. Y en esto, digo, creo que viene un debate este año que es ideal para hacer esto. Silvia, viene un debate sobre los cuidados, solamente termino con esto, viene un debate sobre los cuidados están en la base de la desigualdad social, es un tema central de la agenda de género. No permitamos que toda una agenda que es muy importante para el desarrollo de la Argentina, para sacar a miles y miles de niñas y de mujeres de la pobreza, se vea enturbiada por no saber comunicar correctamente. Eso es mi reproche, ¿no? Escúchame, tenemos que tener esa responsabilidad. Silvia, está bien, está claro. Déjame cerrar porque ya estoy muy pasado de tiempo. Perdón. No, está bien. Simplemente una pregunta, respondémela en un párrafo, si puede ser. Vos vas a tener en los próximos días un dilema, que es votar el acuerdo con el fondo o restarle tu voto a eso con el riesgo de que eso implique que el país caiga en default. Yo sé que estas situaciones no son cómodas porque uno puede decir, bueno, déjame ver los detalles, tampoco puedo votar al libro cerrado, pero bueno, dadas las condiciones, es el dilema que va a tener todos los diputados. Le preguntaría esto a cualquier diputado. En principio, ¿qué es lo que pensás que vas a hacer? No lo sé. No lo podría decir, igual sí, por supuesto tengo una opinión formada, pero no lo podría decir porque formo parte de un bloque y un interbloque político. Pero no puedo decir... No lo puedo decir, pero sí tengo certeza que el default tiene que ser evitado porque las consecuencias sociales de un default serían muy graves. Está claro. Muy graves, a lo que ya tenemos. Y no nos podemos permitir esos niveles de pobreza que se podrían generar, ni esos niveles de inestabilidad económica. Entonces, el default se tiene que evitar. Ahora, ¿tiene la obligación la oposición? No, digamos, bueno, eso es otra cosa. Para votar bueno, esto? No importa, ponele que el oficialismo no junte los votos y depende de un voto y es el tuyo, que es finalmente el dilema. Bueno, vos estás privilegiando como valor evitar el default. Después yo te voy a decir una cosa, el gobierno tiene herramientas, tiene que tener la decisión política de usarlas para evitar el default sin esperar la decisión de Juntos por el Cambio. Bueno, pero a veces... Digamos, puede sacar un decreto, al otro día se firmó el acuerdo, ¿no? El gobierno está, el fondo está pidiendo que sea por el Congreso. Yo digo, entramos en... Está bien, es la política, uno puede entrar en el terreno especulativo. Ante un hecho tan dramático y con el principio general, si el gobierno resuelve el tema, bueno, no tendrás ese dilema. Pero si el gobierno lo resuelve, los que no apoyen van a ser objetivamente gente que... Supongo que es la pregunta que se hizo Cobos cuando votó en contra del aumento de las retenciones. Digo, me imagino que estás pensando en un escenario así, y la verdad es que aunque tenga alguna convicción sobre el tema, no me corresponde de verdad decirla hasta que no hablemos con nuestro bloque y con nuestro interbloque. Silvia, muchas gracias. Gracias a vos. Silvia Lospenato hablando con nosotros, es diputada nacional de Juntos por el Cambio. Yami se quedó